Amén. Vayan por favor al Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Y vamos a estar leyendo Juan 17. Me pongo en la Biblia de las Américas. Versículo 14 al versículo 20. Si quieren a los sugieres pueden poner un poquito más fuerte, si quieren, una velocidad arriba los abanicos de los lados, los de acá. ¿Están ahí, iglesia? Juan 17. Y vamos a leer desde el versículo 14. Versículo 14. Dice así. Ahora sí lo tenemos en pantalla, ¿verdad? ¿Está acá? Ok. Dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saque del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Padre, te doy gracias en este momento por tu palabra. Gracias por este momento que nos has permitido de alabanza, de adoración, de dedicación. Gracias, Señor. Reconocemos tu presencia en medio nuestro, Señor. Reconocemos tu presencia en la vida de cada uno de nosotros. Reconocemos tu presencia en cada circunstancia por la cual atravesamos, Señor. Bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, bendícenos con la palabra, santifícalos con la palabra. Y como tu palabra, Señor, no regresa nunca a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías. Te damos las gracias por este momento, te damos las gracias por este tiempo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor. Quiero hablar con ustedes, tratar con ustedes el tema que le he titulado Dos clases de verdades. Dos clases de verdades. Este capítulo 17 del Evangelio de Juan es un capítulo que está lleno de mucha enseñanza, lleno de muchos principios, lleno de muchas verdades, de muchas declaraciones, de mucha enseñanza para la vida de cada uno de nosotros. Y yo les pido a cada uno de ustedes, como hijos e hijas de Dios, como discípulos, como líderes, como pastores, como personas que amamos, servimos y adoramos a Dios, que le prestemos atención a esta palabra. Porque en este mundo solo hay dos verdades. Está la verdad de la palabra de Dios, y está la verdad que cada quien reconoce o identifica como verdad. Aunque en el mundo en que vivimos hoy ya está desapareciendo el concepto de verdad absoluta. Soy una persona que tiendo a pensar no solamente en el tiempo en que el cual vivimos, sino en la generación que viene. Y el Señor Jesucristo, cuando está orando por los discípulos, por los apóstoles, en este capítulo 7, no solamente le está pidiendo al Padre que intervenga en la vida de los discípulos en ese momento,
que intervenga en la vida de los apóstoles en ese momento. No solamente está pidiendo por eso, sino que también el Señor está mirando hacia el futuro. El Señor Jesucristo se está proyectando hacia el futuro. Tanto es el poder de la proyección del Señor hacia el futuro, de que esa palabra nos ha alcanzado a nosotros en el año 2022. Y haciendo más o menos un cálculo de cuando el Señor habló y dijo esto, podríamos decir que habrían pasado entre un término de 2022 años a 2030 años. Y en esa distancia el Señor Jesucristo, leímos en el versículo 20, cuando dice: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y esa palabra nos seguirá alcanzando a nosotros no solamente en este año, sino en los años que vienen. Pero aquí hay algo muy importante. Aunque podríamos pasar una semana entera hablando de estos versículos, estudiando estos versículos de los cuales he leído, pero miremos algo bien interesante. El versículo 17 dice, bueno, el versículo 15 y el versículo 16, o incluyendo el versículo 14, cuando Él comienza a decir algo muy importante, y el Señor Jesucristo comienza a decir: yo les he dado tu palabra. Diga conmigo, la palabra de Dios. Fuertemente, la palabra de Dios. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Quiero que sepan algo. Un predicador que habla la palabra de Dios, no un predicador que enseña sobre positivismo y hacer sentir bien a las personas. Una persona que habla la palabra de Dios, una persona que enseña la palabra de Dios, va a ser odiado. Especialmente en un mundo, en una sociedad, cuando la verdad que se tiene no es la verdad de la palabra. El mismo Señor dijo en ese tiempo: yo les he dado tu palabra, y debido a que les he dado tu palabra, el mundo los ha odiado. Nuevamente, yo no tengo el tiempo para explicar completamente a qué se refiere cuando habla de la palabra mundo, pero ahí está hablando de un sistema, está hablando de valores, está hablando de sistemas, está hablando de ideas, está hablando de ideologías, cosas. Estamos viviendo, mis amados, en una sociedad donde al comienzo de la pandemia se nos decía: sigue la ciencia, ¿no? Follow the science, believe in the science. Y ahora hay unas declaraciones tan absurdas que es como un insulto a la ciencia, un insulto al conocimiento. Una mujer que no necesito mencionar el nombre, si alguien es sabedor de los medios y todo eso, habla apoyando la cuestión del aborto, y dice ella que lo que una mujer escucha a las 6 semanas de gestación de un bebé no es en realidad las palpitaciones de un bebé, sino que es un sonido creado por el hombre en una máquina para controlar a las mujeres. Una mujer política, demócrata, por cierto. Y todas aquellas personas que piensan votar por demócratas ahorita en noviembre, piénsenla 2 veces, oren. Porque la sociedad en la cual estamos está tan mal, está tan destruida, y está tanta violencia debido a las leyes que han pasado. Y me mantengo firme en eso, porque no estoy hablando en puro emoción, sino que todas las leyes de este desorden que hay en la sociedad fueron impulsados por legisladores demócratas.
No se cree el cuento que los demócratas es el partido de los hispanos. No se deje lavar el cerebro. Anyway, I have to say it. Yo sé que hay personas que le incomoda este tipo de cosas, pero ¿sabes una cosa? Yo ya no pienso en mí. Yo tengo 60 años, yo sé en lo que creo. Como no me van a hacer creer algo así por así. Así por así. Pero pienso en los niños. Pienso en esa generación joven, en esa generación de preadolescentes, en esos niños que están creciendo donde papá y mamá no tienen ningún conocimiento, ninguna idea de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en la sociedad, de cómo estas grandes organizaciones se están poniendo de acuerdo para impulsar una agenda. Definitivamente hay dos tipos de verdad en el mundo: la verdad de la palabra de Dios y la verdad a la conclusión que cada persona llega. El Señor Jesucristo dijo: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Porque la palabra de Dios tiene una peculiaridad. La palabra de Dios edifica, pero también la palabra de Dios confronta. Eso tiene la palabra de Dios. Cuando sabemos que se está predicando la palabra de Dios, no solamente es cuando nos sentimos bien y bien y bien y bien, pero tiene que haber uno que otro domingo o uno que otro servicio en el cual nos sentimos confrontados. No regañados, confrontados. Porque el regaño no lo cambia a uno, la confrontación de la palabra sí lo puede transformar a uno. Y el Señor luego dice, no te ruego que lo saques del mundo. O sea, dice, no te ruego que lo saques de este sistema, de este mundo, sino que guárdalo del maligno. Guárdalo del maligno, guárdalo de las tinieblas. Pronto voy a iniciar una serie que le he titulado Cristianismo a ciegas. Cristianismo a ciegas. Donde hay un montón de creyentes que ya ni creen que hay demonios, ya ni creen que hay fuerzas espirituales, ya no creen eso. Dice, no, eso es antiguo. Eso es lo que la iglesia creía antes. Ahora ya no creemos que hay demonios. O sea, tampoco vamos a andar viendo demonios hasta en un lapicero. Pero hay fuerzas espirituales. Y la palabra no se equivoca. Si hay algo, escucha bien, hay gente que va a decir, bueno, es que los tiempos han cambiado. Y no niego que los tiempos han cambiado. Pero en cuanto a la escritura, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Puede haber cambio de cultura, puede haber cambio de sociedad, puede haber cambio de ideas, pueden haber ideologías, pueden haber filosofías, pueden haber movimientos sociales, puede haber todo eso, pero la palabra de Dios sigue siendo eso, la palabra de Dios. Hasta el punto de que la escritura enseña que maldita aquella persona que le agregara una tilde o le quitara una letra a la palabra. El Señor dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego viene la palabra en el versículo 17, donde dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Hay algo aquí muy importante, y es de que es imposible crecer en la vida cristiana sin la palabra de Dios. Es imposible. Puede ser simpatizante del cristianismo, puede ser una persona que va a la iglesia, etcétera, etcétera, pero solamente una persona que se nutre de la palabra puede crecer en su fe, puede entender la fe, puede saber cómo funciona esto. Se tiene que nutrir la persona de la palabra de Dios. Él dice, santifícalos. Aquí la palabra santificado, porque ¿por qué nosotros somos llamados santos?
No es porque alguien nos toque y hacemos un milagro y somos santitos y todo eso. No es que alguien va a venir y besarnos el dedo gordo del pie como al santo niño de Esquipula, que ya le tienen gastado el dedo de tanto beso. Pero eso no es la razón por la cual somos santos. Bueno, número uno, hemos sido santificados por el Señor, hemos sido posicionados de tal manera. Pero santificación tiene que ver que en la medida en que ese llamado se ha hecho, en la medida en que ese proceso que Dios está haciendo en nosotros, Él nos está santificando, Él nos está edificando con su palabra, Él está haciendo algo en nuestra vida a través de su palabra. Por eso dice claramente la Escritura: santifícalos en la verdad. Y luego dice: tu palabra es verdad. ¿Cómo puede una persona poder medir la verdad de algo que se le está diciendo o algo que se le está compartiendo como verdad si no tiene el fundamento de la palabra? Tiene que llegar uno a saber qué es lo que uno está creyendo, porque hay dos clases de verdades en este mundo y cada una de esas verdades produce algo en la vida de una persona, y uno tiene que decidir cuál verdad va a gobernar la vida de uno, porque la batalla de la fe es contra el sentido del conocimiento y del razonamiento. En una ocasión alguien me preguntaba y me decía: pastor, ¿cuál fue una de las razones por la cual usted comenzó a tener así como sus inquietudes de que las cosas que se estaban transmitiendo en la televisión y todo eso no era correcto, no era bien, ahí algo estaba oliendo mal? ¿Por qué? Porque no se estaba respetando el proceso científico de información. Si yo declaro, por ejemplo, yo digo: esto y esto y esto sirve para esto, y yo digo que lo estoy haciendo bajo conceptos científicos, ustedes no pueden investigar eso. El proceso normal que tiene que haber, que fue el que se violó completamente, es el proceso de escrutinio. ¿A qué me refiero con proceso de escrutinio? De que si yo tengo un invento, yo tengo que permitirle a personas que no son parte de mi compañía, no son parte de mi organización, que no trabajan conmigo, que comprueben si lo que yo estoy diciendo es equivocado o no. Que comprueben. No se permitió eso. Es más, aquí en California, si un doctor te insinúa algo negativo acerca de la vacuna, por una ley que pasaron los demócratas, a ese doctor le quitan su licencia. Por eso es que la mayoría de doctores callados, no dicen nada. Mi pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué no permiten? ¿Por qué no dejan que se investigue? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no? Porque al pasar por el proceso científico, ¿sabían ustedes? Y discúlpenme que les hable de esto, pero ya que me solté a hablar de esto, les voy a decir algo. ¿Sabían ustedes? ¿Saben lo que son los inserts? Inserts son los, ¿cómo se le llama eso en español? Por ejemplo, cuando tú compras una medicina, vamos a ponerle algo sencillo. Cuando tú compras algo para la tos, ¿cómo se llama? Un Tylenol o algo en líquido, así, la botella. Cuando tú abres la botella, dentro de la botella viene algo más de la botella. ¿Qué es lo que viene dentro de la botella? Viene una descripción de qué hay en esa botella, cómo debe de usarse, para qué sirve, cuáles son los efectos secundarios si la usas incorrectamente, qué debe de hacer si lo usas incorrectamente, qué te puede provocar eso. Porque si ustedes se dan cuenta en los comerciales en la televisión, que los Estados Unidos es el país con mayor comerciales de medicina en el mundo, ¿sabían ustedes eso?
Alguien viene de afuera y llega aquí y se asombra de cuánta noticia de medicina hay en los Estados Unidos. Y cuando te dicen, le ayuda para esto, y comienza, le puede arruinar el hígado, le puede arruinar los pulmones, le puede arruinar la sangre, le puede arruinar esto, le puede arruinar lo otro, produce esto, y te comienza a dar como 15 cosas que te arruina una cosa que te va a ayudar. ¿Sabían ustedes que cuando alguien se vacunó, a nadie le dieron el insert de qué era lo que le estaban poniendo en el cuerpo? A nadie le dijeron, de esto se compone, esto tiene, esto le produce, estos son las cosas que le puede pasar. A nadie. A nadie. ¿Por qué? Usted pregúntese. Da la casualidad que a nadie se lo dieron. ¿Se lo dieron a alguno de ustedes que se vacunaron? No. Es más, le hicieron firmar algo y si no firmó, usted solamente se hizo clic en una cajita, donde en esa cajita al usted hacerle clic es, si te mueres nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Si supuestamente es efectivo. ¿Por qué? Disculpen, tienen un pastor que le pone coco a eso. Simple y sencillamente. No soy como la persona veraje. Dicen que bueno, ok. No. Regresemos a la palabra para que no se le suba la bilirrubina a alguien. Esa verdad es la verdad de la palabra de Dios. Juan 17 dice claramente, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Es la verdad la que santifica. Y el andar en fe, lo hemos estudiado todos estos domingos, está basado en la verdad de la palabra de Dios. Es más, la fe no puede crecer si la palabra de Dios no está presente en la vida de uno. Y la fe, hemos aprendido de que la fe es una expresión externa, una expresión práctica de mi confianza en Dios y mi confianza en su palabra. Si no hay palabra de Dios arraigada en uno, no hay fe fuerte. La segunda clase de verdad es la verdad del sentido del conocimiento. Esta verdad del sentido del conocimiento está basado en los sentidos físicos. Lo que percibo, lo que veo, lo que me sucede, mis experiencias en la vida, mi percepción, mis conclusiones, etcétera, 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 que todo ser humano tiene la libertad de llegar a conclusiones. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés o Proverbios, no lo ubico correctamente ahorita, pero sí me recuerdo la cita bíblica, el texto bíblico. El texto bíblico dice lo siguiente: justo le parece a uno lo primero hasta que viene otro y lo examina. Justo le parece a uno lo primero hasta que viene otro y lo examina. Entonces, puede tener uno bueno, es que yo soy así porque, ¿cuántos de ustedes han escuchado esta frase? Es que yo soy así porque es que me pasó esto. Es que yo soy así, pero es que no tuve a papá, no tuve a mamá. Es que yo soy así porque desde pequeño soy así, desde pequeña soy así. Es que soy así. Uno está basando su vida basada en las experiencias. Entonces las personas van a tener una verdad. Por ejemplo, ¿cómo tú puedes probarle a una persona que le fue, qué sé yo, a orar a un santo y se sanó? ¿Cómo le puedes probar tú que esa sanidad no venía de lo alto? Entonces, ¿cómo le puedes decir? No puedes probarle, porque la persona que tiene una experiencia y dice, no, a mí sí me sanó. La persona basa su verdad en su experiencia. Entonces, andar por los sentidos físicos es estar basado en el sentido del conocimiento humano. En el sentido del conocimiento humano. La Escritura dice, sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz.
Eso no significa que todo ser humano vive mintiendo y mintiendo, pero todos los que estamos aquí presentes en este lugar, a menos que haya un santo varón o una santa varona, una santa mujer, pero más de alguna vez en la vida hemos mentido. Más de alguna vez. No hay aquí ni una sola persona que levante la mano y diga: yo solo he mentido una vez. Ya esa es la segunda mentira. Amén. Y esa sería la segunda mentira. Entonces, la verdad, la gente, entonces, el problema es esto, que hay personas que están caminando en su vida cristiana, pero son cristianos, pero la verdad por la cual viven su cristianismo está basado en la verdad del conocimiento humano, en la verdad de cómo me siento, en la verdad de las conclusiones a las que llevo, en la verdad de que bueno, esta es mi manera de pensar, y uno no está haciendo nada eso de menos, sino de que si uno está claro en una verdad, siempre uno tiene que permitir que otros escudriñen esa verdad que uno está declarando, y si uno está en lo equivocado, uno corregirlo. Así es como funciona esto. Así es como funciona un proceso científico para decir: sí, es verdad, esto es aprobado, esto es verdad, cuando se lleve ese proceso científico. Tenemos que entender, cuando el Señor dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, debemos de entender algo muy importante. El versículo 19 dice, de ese capítulo 17: y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Nuevamente comienza a hablar de la verdad, y luego dice: mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Uno tiene que entender que la verdad en la cual estemos de acuerdo, esa verdad va a determinar nuestro destino. Uno tiene que decidir cuál es la verdad que está gobernando la vida de uno. Si yo te preguntara en este momento cuál es la verdad que está gobernando tu vida, podrías responder rápidamente y decir: esta es la verdad que está gobernando mi vida. O te quedarías un momentito en el limbo pensando: bueno, ¿qué verdad es la que gobierna mi vida? Uno tiene que decidir cuál es la verdad que va a gobernar la vida de uno. Y uno tiene aquí una alternativa: ser gobernado por la verdad de los sentidos, del conocimiento, o la verdad de la palabra de Dios. La decisión de seguir a Jesús debe de estar segura antes de entrar a una batalla. Debemos de estar claros en qué creemos. Los creyentes debemos de ser gobernados por fe y la verdad de la palabra de Dios, y no por la de los sentidos. Un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 7. Un versículo que quiero que lo proyecten en la pantalla para que lo leamos fuertemente. Es un versículo bien corto. 2 de Corintios 5, 7. ¿Listos? Está ahí en la pantalla, ¿verdad? ¿Listos? Léanlo conmigo. 1, 2, 3. Porque por fe andamos, no por vista. Una vez más, leámoslo. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Pueden leerlo ustedes fuertemente? ¿Listos? 1, 2, 3. Dice que andamos por fe y no por vista. Andamos por fe y no por vista. La vista es donde la verdad, el sentido de los hechos que puedo ver, comienza a gobernar la vida de una persona. Pero la palabra de Dios es la verdad. Recuerden que lo que ven mis sentidos son los hechos. Bueno, puedo percibir esto, puedo ver esto, puedo ver lo otro. Pero ¿cuál es la verdad de la palabra de Dios en esa situación? Puede ser que una persona, por ejemplo, siente dolor en su cuerpo en este momento. ¿Cuál es la realidad de los sentidos? De que uno siente dolor. Amén. Uno siente dolor. Por eso es que a veces la gente se confunde en cómo trabaja y cómo funciona la fe, porque
comenzar a caminar en fe o lograr victoria en fe no significa que en el proceso para alcanzar tu victoria tú tienes un dolor y tú dices: no siento nada en el nombre de Jesús, no siento nada en el nombre de Jesús. Y posiblemente entre más repitas no siento nada en el nombre de Jesús, más dolor sientes. Porque esa es la realidad de los hechos, la realidad del conocimiento. Eso es lo que tus sentidos o nuestros sentidos nos están dictando. Nuestros sentidos nos están diciendo: mira, acaban de orar por ti, pero todavía nos duele. Acabas de decir que en oración declaras esto, pero todavía duele. Recuerden, esa es la verdad de los hechos. Pero hay una verdad que gobierna mayormente sobre eso. Es la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios le dice a la verdad del conocimiento de los hechos. La verdad de la palabra de Dios le dice a uno: por sus heridas hemos sido nosotros curados. Por su sacrificio en la cruz del Calvario, ahora uno de los beneficios que tengo en mi vida es sanidad. No es de ser sano, es sanidad. Es la verdad de la palabra de Dios. De pronto puedes estar pasando un momento económico difícil, un momento económico, hay estrechez, hay limitación y todo eso, y entonces el balance en la aplicación, en el teléfono o en la chequera te dice: casi no tenemos nada. O le puede decir a uno: estamos en rojo. Pero ¿cuál sería la verdad de la palabra del Señor? Como dijo el apóstol Pablo a los Filipenses: mi Dios pues proveerá para cada una de vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. La verdad de Dios dice eso. La verdad de Dios dice que si yo dejo que, dice el apóstol Santiago escribiendo en el capítulo 1, dice: bienaventurado la persona que se encuentra en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe no te están probando a ti. Recuerda, cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una dificultad, no te están probando a ti, están probando tu fe. Dice que se sienta bienaventurado, feliz, cuando se encuentre en medio de diversas pruebas, sabiendo, conocimiento, el conocimiento de la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra que debería estar ahí es la palabra perseverancia. Y la perseverancia dice que le ayuda a uno a mantenerse firme. Y dice que cuando la perseverancia ha hecho su trabajo, dice: no les faltará absolutamente nada. Yo tengo que decidir cuál verdad va a gobernar mi vida: la verdad de la palabra de Dios o la verdad del conocimiento de los sentidos, del conocimiento de lo que yo percibo. Tus sentidos nunca fueron dados para gobernar tu vida. Lo que fue dado para gobernar la vida de uno es la palabra de Dios y la fe. El Señor Jesucristo enseñó hace poco, dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la palabra de Dios. Dice claramente la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando uno está caminando en la palabra de Dios, uno puede ver bien de cerca y uno puede ver bien de lejos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia dice en uno de los salmos: y enviaste tu palabra y tu palabra los sanó. Es un salmo donde habla que el pueblo de Israel se apartaba, pero se volvían a Dios, y dice: y enviabas tu palabra. La palabra de Dios es nuestra única defensa en la batalla de la fe. Amén. Para pelear la buena batalla de la fe, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que peleara la buena batalla de la fe. Que peleara la buena batalla de la fe. Uno, de acuerdo, si están ahí en 2 Corintios, vayan al capítulo 4 de 2 de Corintios, capítulo 4, en el versículo 18, o leamos desde el versículo 16. 2 Corintios 4, 16. Léanlo conmigo, listos, 1, 2, 3.
Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Qué es lo que pasa con nuestro ser interior? ¿Qué es lo que pasa con nuestro ser interior? ¿Qué es lo que pasa con nuestro ser interior? Se renueva, ¿cómo dice? De día en día. Y luego dice, pues esta aflicción leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Versículo 18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven. No poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Iglesia, ¿cuántos están escuchando lo que estoy diciendo? La instrucción de la palabra es no poner nuestra vista en las cosas que se ven. En el momento de la aflicción, en el momento de la lucha, en el momento de la batalla, en el momento de que uno está batallando en algo, la Biblia dice, no pongas tus ojos en las cosas que puedes ver. Dice, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si ustedes ven ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 16 se lee de esta manera. Es por esto, dice el versículo 16, que nunca nos damos por vencidos. Diga fuertemente, yo nunca me doy por vencido. Vamos, dígalo fuertemente como lo que lo creyera. Yo nunca me doy por vencido. Dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Si hay algo que la palabra enseña, es que aunque el cuerpo humano cumpla con el proceso natural y biológico del pasar de los años, el espíritu humano no es afectado por eso, no debería de ser afectado por eso. Por eso es que puede haber una persona de edad con un espíritu joven, a lo cual es peor ver a un joven con un espíritu viejo. Nuestro espíritu va renovándose cada día. Quiere decir que el espíritu humano cada día recibe una actualización. Cada día que pasa, el Espíritu de Dios descarga una nueva actualización sobre tu sistema espiritual. Y te vas renovando, y te vas renovando, y te vas renovando, y vas mejorando, y vas siendo mejor, y vas creciendo, y te vas fortaleciendo. Y dice, pues el versículo 17, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, miren, les voy a explicar algo ahorita. ¿Cómo uno puede hacer, y lo dice el apóstol aquí, que las dificultades nos produzcan un eterno peso de gloria? ¿Cómo podemos hacer eso? Miren, dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Estás viendo? La gloria de Dios es mayor que cualquier dificultad que enfrentemos. Pero nos dice cómo se activa eso. Nos dice cuál es la llave para que eso se lleve a cabo. Está en el versículo 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Por eso es que Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en la palabra de Dios. Su palabra es verdad, su palabra nos santifica, su palabra nos limpia, su palabra nos fortalece, su palabra es la que marca la diferencia. Su palabra puede evitar que uno sea engañado. La palabra de Dios. Cuando ponemos nuestra mirada en las cosas que no se ven,
producen un eterno peso de gloria. El problema es que muchas personas, cuando uno creció en este mundo, uno por naturaleza, uno comenzó a ser entrenado por la información que uno recibe, por lo que ve la vista. Usted sabe, conforme uno va creciendo, más información uno va recibiendo y uno va desarrollando un sentido de proceso diferente. Y por eso es que muchos creyentes son entrenados, viven su vida cristiana, entrenados en los sentidos del conocimiento y no en el sentido de la palabra de Dios. Y es ahí donde uno tiene que buscar un resultado, una solución. Porque de acuerdo a este versículo 18, nosotros no podemos entender a Dios con los sentidos. Desde hace mucho tiempo, cuando yo entendí estas cosas, yo dejé de invertir tiempo en discutir con alguien cuando me hace preguntas acerca de la Biblia, acerca de verdades fundamentales de la palabra, cuando no es ni cristiano. Si aún los que tienen el Espíritu de Dios, porque no son entrenados en la palabra, no le entienden. Y uno no puede entender a Dios con los sentidos. La fe es para operar en el reino espiritual. Cuando la Biblia habla y nos habla a ti y a mí acerca de la fe, es para que operemos en el mundo espiritual. ¿Sabían, iglesia, que hay un mundo espiritual en el cual uno tiene que operar? ¿Sabían ustedes de que hay ángeles a nuestro servicio? Pero ¿sabían ustedes que también hay demonios esperando la oportunidad para destruir la vida de uno? Y no necesariamente, ¿cómo les digo esto, iglesia? Todo el lío en cual nos encontramos, y cuando hablo de todo el lío no estoy hablando de pandemia ni nada de eso. Todo el lío del cual nos encontramos en este momento, que comenzó en el jardín del Edén con Adán y Eva, todo este lío por el cual estaba fundamentado en la base del conocimiento. En la base del conocimiento. La gente no entiende que la fe es para operar en el reino espiritual. La fe es la realidad de las cosas que uno no puede ver. Porque la Biblia, de acuerdo a ese versículo 18, lo que yo puedo ver está sujeto a cambiar, está sujeto a perecer. Hay un video en el internet del doctor Fauci, ¿no? Había personas que casi le ponían una veladora a la foto del doctor Fauci. Y en ese video él dice que lo mejor que puede hacer un ser humano para poder vencer cualquier infección es haber sido infectado. Y que su sistema de defensas va a trabajar correctamente. Y cuando un senador de los Estados Unidos lo enfrenta sobre eso, ahí está el video, él lo está diciendo. Él dice, la mejor vacuna es haber sido infectado. Él lo dice. El que le ponían veladora, él lo dice. Y luego saca un papel
en el Senado y dice, de acuerdo a, ustedes saben lo que, en inglés creo que lo conocen mucho más los muchachos, lo que le llaman a los fact checkers. ¿Cómo le llamaríamos en español a eso? Como ¿cómo se le dice eso? Los fact checkers. Fact checker es la que cuando tú pones una noticia en las redes sociales, aparece abajo algo que dice, de acuerdo a la página tal y tal, dicen que esta información es falsa. Pero ¿sabían ustedes que todas esas organizaciones trabajan para el sistema? ¿Quién chequea a los que chequean? ¿Quién dice que los que están chequeando mal? Nadie, absolutamente nadie. Lo que uno puede ver está sujeto a cambiar y perecer. Y la fe está basada en la inalterable palabra de Dios. ¿Qué hemos aprendido en estos últimos años? De que uno tiene que aprender a no dejar que las emociones lo controlen a uno. Uno tiene que dejar que las emociones lo controlen a uno. No puede uno ser así. Uno es afectado cuando la palabra de Dios se aparta del corazón de uno. Y de acuerdo, ¿qué es lo que dice la palabra? Ya casi voy a ir terminando. Salmo 1. Vayan conmigo rápidamente, por favor, iglesia, al Salmo 1. ¿Sí estamos aprendiendo algo, iglesia? ¿Sí me siguen amando, verdad? Sí, yo sé que me aman, si no, ya no estarían acá. Salmo 1, en el versículo, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, versículo 1 del Salmo 1, dice de esta manera: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Esa persona que medita en la palabra, dice, es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Regresamos para terminar a Juan 17, el versículo de inicio. Juan 17. ¿Qué es lo que va a marcar la distinción entre un cristiano? Hace poco yo enseñé, basado en la palabra de Dios, la diferencia que hay entre el que asiste y el que es miembro. Si algunos se están preguntando, ¿cuándo fue que predicó eso? El miércoles pasado. Miércoles pasado. Si no estuviste aquí, es señal de que no te conectas en línea. Y ahí enseñé la diferencia que hay entre ser miembro y ser asistente. Por el amor de Dios, no seas solamente asistente, sé miembro. Sé miembro, haz tu parte. Haz tu parte. Escucha esa enseñanza y no tengo tiempo para hablar de eso. Pero ahí regresamos a Juan 17. Dice el versículo 17, con ese pasaje terminamos. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Quisiera hablar muchas más cosas, iglesias, pero ya el tiempo ha avanzado. Me he pasado un poco ya del tiempo. Pero
Te hago una pregunta. ¿Cuál es la verdad que gobierna tu vida? ¿Qué verdad está gobernando tu vida? ¿La verdad de la palabra de Dios o la verdad de los sentidos? ¿Cuál verdad está gobernando tu vida? ¿Cuál verdad lo está haciendo? ¿Cuál verdad te gobierna? ¿Cuál verdad hace la obra sobre tu vida? Recuerden, en este mundo donde la verdad absoluta está desapareciendo, sin embargo podemos decir que siempre he hablado verdades. La verdad de la palabra de Dios y la verdad que me dictan mis sentidos, mi opinión, mis conclusiones o mi experiencia. ¿Cuál es tu verdad? Para poder caminar en victoria. Y cuando hablo de caminar en victoria, me estoy refiriendo a caminar en el éxito de destino designado por Dios. Porque una persona puede tener éxito en este mundo sin ser cristiano. Puede llegar a tener mucho dinero, le puede ir yendo muy bien en los negocios, puede tener muy buenas conexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando la Biblia habla y todo lo que hagas tendrás éxito, se está refiriendo en aquella verdad, en aquel propósito que Dios preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. Y yo voy a ser exitoso en la medida en que yo camino más acertado a ese llamamiento. Dejo de ser exitoso cuando me aparto de ese destino y busco mi propio destino. Busco mis propias cosas. Busco mis propios deseos. Y dejo que mi corazón sea el guía de mi vida y que no sea la palabra de Dios o el Espíritu de Dios. Romanos 8 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son, ¿qué cosa? Hijos